Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos se encuentren muy bien hoy. Qué alegría verlos conectados una vez más. Como siempre estoy súper emocionado de traerles un tema que estoy seguro va a tocarles el corazón, a hacerlos reflexionar y quizás incluso a inspirarlos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo cautivador mundo de la relación entre dos personalidades que han conquistado una audiencia global, me refiero a Mert Ramazan y Afra Saraolu. Y específicamente vamos a desgranar ese apoyo fuerte que conmueve que parece existir entre ellos, un vínculo que trasciende la pantalla y se manifiesta de maneras que nos llegan profundamente. Vamos a desgranar los momentos, los gestos sutiles y las interacciones evidentes que nos demuestran esta conexión tan especial, y exploraremos las razones por las que este tipo de apoyo resuena tanto en nosotros, la audiencia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis profundo, si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí y, lo que es igual de importante, a que activen esa asterisco campanita de notificaciones. De esta forma, se asegurarán de no perderse ni un solo uno de nuestros futuros vídeos. Créanme, tenemos un calendario repleto de contenido interesante, análisis profundos y temas que nos permitirán conectar aún más, porque sabemos que ustedes valoran la calidad y la autenticidad. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar a explorar esa conexión especial, esa sinergia que parece existir entre Mert Ramazan y Afra Saraolu. Cuando pensamos en ellos, es casi imposible no evocar la imagen de una dupla exitosa, carismática y con una química innegable que ha iluminado nuestras pantallas. Ambos son talentosos cada uno a su manera, y han conquistado a millones de fans con su dedicación y su arte interpretativo. Pero más allá de la ficción de esos personajes que dan vida con maestría, lo que realmente llama nuestra atención, lo que nos atrapa y sobre todo, lo que nos conmueve, es el apoyo mutuo que proyectan en la vida real. No es solo una buena relación profesional, de esas que son esperables en la industria. Se percibe algo más profundo, algo que se siente genuino, auténtico, y eso es lo que vamos a desentrañar. Hemos sido testigos a lo largo del tiempo de cómo se han respaldado en sus proyectos individuales, cómo se han defendido públicamente ante críticas o malentendidos, y cómo han celebrado los éxitos del otro con una alegría palpable. Estos no son gestos aislados o pasajeros, sino que se han convertido en patrones de comportamiento recurrentes, acciones que, sumadas, construyen una base sólida de respeto mutuo, admiración sincera y, me atrevería a decir, una amistad profunda. Pensemos, por ejemplo, en esas entrevistas donde uno habla del otro con tanto elogio y respeto. No son respuestas genéricas o superficiales, esas que se dicen para cumplir con el guión de una entrevista. Suelen ser respuestas detalladas, reflexivas, reconociendo las cualidades específicas que hacen a cada uno de ellos brillante en su campo. Mert Ramazan, por ejemplo, ha hablado en múltiples ocasiones de la asterisco profesionalidad intachable y la dedicación incansable de Afra, de su asombrosa capacidad para dar vida a personajes complejos con una autenticidad que a menudo lo sorprende. Ha destacado su entrega, su inteligencia emocional para meterse en la piel de sus personajes y la manera en que aporta capas de profundidad que enriquecen cada escena. Y por otro lado, Afra ha respondido con igual generosidad, destacando la asterisco versatilidad de Mert, esa habilidad que tiene para transitar por diferentes géneros y tipos de personajes con soltura y credibilidad. Ha elogiado su asterisco ética de trabajo incansable, esa disciplina que lo lleva a prepararse a fondo para cada papel, y su asterisco inigualable habilidad para conectar con la audiencia, para generar empatía y hacer que sus personajes se sientan cercanos y reales. Este tipo de reconocimiento mutuo, este aplauso sincero por el talento ajeno, es oro puro en cualquier industria, pero especialmente en una tan competitiva como la del entretenimiento. No se trata de envidia, no es una competencia malsana, es una celebración genuina del talento y el esfuerzo del otro. Y eso, amigos míos, es algo que resuena profundamente en nosotros porque nos recuerda una lección vital, la importancia de asterisco apoyarnos en lugar de competir, de construir juntos en lugar de derrumbar. Pero el apoyo no se limita, ni mucho menos, a las palabras. Hemos sido testigos de asterisco gestos que hablan mucho más fuerte que cualquier declaración. Momentos capturados en alfombras rojas, en estrenos de películas o series, en eventos públicos donde se les ve juntos, sonriendo, compartiendo miradas de complicidad, un ligero toque en el brazo, una postura que denota cercanía. No es solo una pose para las cámaras, ese posa. Do forzado que a veces vemos en el mundo del espectáculo.
Hay una familiaridad, una comodidad, una conexión que se nota a kilómetros de distancia. Y cuando uno de ellos atraviesa un momento difícil, ya sea por un proyecto que no sale como se esperaba, por una crítica desafortunada o por cualquier otra circunstancia personal, el otro suele estar ahí, de forma sutil, quizás con un comentario privado, o a veces más explícita, ofreciendo un respaldo incondicional. No siempre lo vemos todo, claro está, la vida privada tiene sus propios espacios y sus propias reglas, y es importante respetar esa privacidad. Pero lo que sí percibimos y lo que nos conmueve es una lealtad que parece trascender el ámbito puramente laboral. Este apoyo fuerte que conmueve no solo se manifiesta en los grandes eventos públicos, sino también en las pequeñas interacciones que a veces se escapan a la atención general, pero que para los seguidores atentos son chispas de conexión. Un comentario positivo y alentador en una red social, un me gusta oportuno en una publicación que demuestra que están al tanto de lo que el otro está haciendo, una mención en una historia de Instagram que celebra un logro. Son pequeñas chispas que al sumarse forman un fuego de conexión, de afecto y de admiración mutua que es difícil de ignorar. Y es precisamente esta autenticidad la que hace que su relación sea tan admirada. En un mundo donde a veces las relaciones públicas pueden parecer forzadas, calculadas o superficiales, Mert Ramazan y Afra Saraolu nos ofrecen un ejemplo refrescante de lo que puede ser una conexión genuina, basada en el apoyo y el respeto. Ahora, la gran pregunta que surge es, ¿por qué nos conmueve tanto este tipo de apoyo? Creo que tiene que ver con varios factores profundos que conectan con nuestra propia experiencia humana. Primero, nos recuerda que incluso las personas que admiramos, que parecen tenerlo todo, que alcanzan la fama y el éxito, también necesitan y aprecian el apoyo de sus pares. Nos humaniza. Nos muestra que la fortaleza no significa no necesitar a nadie, sino tener a alguien en quien apoyarse y a quien, a su vez, poder ofrecer nuestro respaldo. En un mundo que a menudo glorifica la autosuficiencia extrema, ver esta interdependencia sana es un bálsamo. Segundo, y esto es especialmente relevante en la industria del entretenimiento, en un contexto donde a menudo se fomenta la rivalidad, especialmente entre mujeres, ver esta camaradería, este apoyo mutuo y esta celebración del éxito ajeno es increíblemente refrescante y esperanzador. Nos da una visión positiva de cómo podría ser un entorno más colaborativo, más constructivo y menos tóxico. Nos muestra que se puede triunfar sin pisotear al otro, que el éxito de uno no tiene por qué ser el fracaso del otro. Además, este apoyo se traduce directamente en un ambiente de trabajo positivo. Cuando los actores se sienten apoyados, valorados y respetados por sus colegas, es mucho más probable que den lo mejor de sí mismos. Esa seguridad y ese respaldo les permiten experimentar, tomar riesgos creativos y, en definitiva, brillar. Esto, a su vez, se refleja directamente en la calidad de los proyectos que vemos. Si Mert y Afra se inspiran y se animan mutuamente, es muy probable que esa energía positiva, esa confianza mutua, se traslade a la pantalla, creando personajes más creíbles, historias más cautivadoras y, en última instancia, una experiencia mucho más enriquecedora para nosotros, los espectadores. Pensemos en las escenas que comparten juntos en la ficción. La química que vemos en pantalla, esa conexión palpable que hace que sus personajes cobren vida y nos atrapen, no surge de la nada. Es probable que parte de esa magia, de esa electricidad que sentimos al verlos actuar juntos, se nutra de la confianza y el respeto que se tienen fuera de los sets de filmación. Cuando confías plenamente en tu compañero de escena, te permite ser más vulnerable, más abierto, más real. Te sientes seguro para explorar las emociones más profundas y complejas de tu personaje, sabiendo que tu compañero te respalda y te acompaña en ese viaje. Y eso, amigos míos, es lo que los actores verdaderamente talentosos hacen, y lo que Mert y Afra parecen hacer excepcionalmente bien. Esa confianza mutua se traduce en una autenticidad interpretativa que es un verdadero placer para el público. Y no olvidemos el impacto que tienen en sus seguidores. Ver a dos figuras tan influyentes, tan admiradas por un público joven y diverso, mostrando un apoyo mutuo tan fuerte tiene un efecto multiplicador. Puede ser una fuente de inspiración poderosa para sus audiencias. Les enseña a valorar las relaciones sólidas, a no tener miedo de celebrar los logros de los demás, a ser un pilar de apoyo para sus amigos, familiares y colegas. En un mundo que a menudo nos empuja hacia el individualismo, hacia la autosuficiencia como único valor, este mensaje de interdependencia, de conexión y de apoyo mutuo es más relevante y necesario que nunca.
Es un recordatorio de que al final del día, todos nos beneficiamos cuando nos apoyamos unos a otros. Por supuesto, como siempre, es fundamental mantener un equilibrio y una perspectiva saludable. No podemos afirmar conocer todos los detalles de su relación privada, ni tenemos acceso a su día a día. Y eso está perfectamente bien, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Lo que sí podemos hacer como observadores y admiradores, es interpretar los gestos y las palabras que comparten públicamente como una ventana a una relación de profundo respeto y apoyo. Y es precisamente en esa ventana, en esas manifestaciones públicas de su vínculo, donde encontramos la fuente de esta conmovedora conexión que tanto nos gusta y que tanto admiramos. En resumen, lo que hemos explorado hoy es esa fuerza invisible pero palpable, esa energía positiva que une a Mert Ramazan y Afra Saraolu. Hemos visto cómo su apoyo mutuo se manifiesta de maneras diversas y significativas, a través de elogios sinceros y detallados, de gestos de complicidad y cercanía, de defensa pública cuando es necesaria, y de una lealtad que parece trascender el ámbito puramente profesional. Y hemos reflexionado profundamente sobre por qué este tipo de apoyo nos conmueve tanto, porque nos humaniza, porque nos recuerda la importancia de la conexión, porque nos inspira a ser mejores personas, y porque nos muestra el poder transformador de las relaciones auténticas y de apoyo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer compartir estas reflexiones, desentrañar estos detalles y conectar con ustedes a través de este tema tan especial. Ahora, la parte que más me gusta de nuestros vídeos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado ustedes también este apoyo fuerte y conmovedor entre Mert Ramazan y Afra Saraolu? ¿Hay algún momento en particular, alguna entrevista, algún gesto que les haya conmovido especialmente y que quisieran compartir? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y sus percepciones. Estoy seguro de que entre todos podemos construir un diálogo enriquecedor y aprender mucho unos de otros. Y para finalizar, como siempre, si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido valioso, inspirador o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que este mensaje de apoyo mutuo, de amistad y de admiración sincera les pueda inspirar. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren seriamente suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita. Sería un verdadero honor tenerlos como parte de nuestra increíble comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su atención. Un abrazo enorme desde la distancia, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.